especialidades, por ejemplo, como gastro, como cardio. Ya cuando hablen de inmuno también van a hablar de otros tipos de hormonas, porque en realidad todo nuestro cuerpo está compuesto pues, de hormonas, y las hormonas van a controlar lo que es nuestro medio interno. Así también como controla nuestro medio interno el balance hídrico, la regulación de electrolitos, también las hormonas van a regular nuestro medio interno, ¿no? Entonces, las básicas para ver lo que es endocrinología como especialidad, tenemos que saber tanto de biología molecular, tanto también de fisiología y bioquímica, ¿ya? Esas son las que llevan endocrinología. Muy bien, entonces vamos a empezar con las hormonas del sistema endocrino y vamos a repasar las hormonas del eje hipotálamo hipoficiario y luego vamos a desglosar cada una de las hormonas a manera general y luego vamos a hablar de receptores, de transportadores, de los tipos de hormonas, ¿ya? Porque no vinieron a la primera clase la mayoría. Entonces, en el eje hipotálamo hipoficiario vamos a tener hormonas liberadoras y vamos a tener primeras hormonas, segundas hormonas y terceras hormonas correspondientes, ¿ya? Muy bien. Las primeras hormonas van a ser sintetizadas a nivel del hipotálamo y estas a su vez van a hacer en secuencia liberar y sintetizarse otras hormonas a nivel de hipófisis y de hipófisis a nivel del ángulo. Tenemos la primera hormona y es la hormona liberadora de somatotropina o hormona liberadora de hormona del crecimiento. También en algunos libros la pueden encontrar como somatoliberina, ¿ya? Su sigla en inglés GHRH. ¿Bien? Hormona liberadora de hormona de crecimiento o somatoliberina. ¿Bien? Esta va a ser que va a estimular la hipófisis para que se sintetice y se libere una segunda hormona. Esta hormona se llama GH o hormona de crecimiento propiamente o somatotropina. En algunos libros la van a encontrar como somatotropina al final, ¿ya? Cualquiera de los sufijos es igual, somatotropina o somatotropina. Esta hormona, de hormona de crecimiento, va a tener receptores en todo nuestro cuerpo, pero también va a promover la síntesis ya de una tercera hormona a nivel de una glándula que se llama hígado. En el hígado va a dar lugar a que gracias a esta GH se produzca una hormona que se llama IGF-1 e IGF-2. ¿Ya? Eso sí en inglés se llama factor de crecimiento tipo insulínico 1, factor de crecimiento tipo insulínico 2. ¿Ya? También la IGF-1 la podemos encontrar en algunos libros antiguos como somatomedina C. Muy bien, somatomedina C. Entonces, este sería el eje hipotálamo hipoficiario glándula de hormona de crecimiento. Primera hormona liberadora, en secuencia va a liberar segunda hormona y en secuencia va a liberar una tercera hormona y esa hormona va a salir también por el torrente sanguíneo y va a ir a agarrar a los receptores en todo el cuerpo, ¿ya? Porque ambas, tanto la GH como la IGF-1, van a tener receptores en todo nuestro cuerpo para dar lugar al crecimiento y desarrollo, que es su principal función. Luego tenemos otra hormona liberadora también, que se llama TRH o también THR, ¿ya? Igual la pueden encontrar así. También se llama hormona liberadora de hormonas tiroideas o hormona tiroliberina, ¿ya? Tiroliberina. Hormona liberadora de hormonas tiroideas, ¿ya? TRH, THR, la pueden encontrar así.
Esta hormona va a hacer que se produzca y se libere la hormona llamada TSH, también llamada tirotrofina. Tirotrofina. No son hormonas tiroideas completas, la TSH llamada tirotrofina. Tampoco se llama T4 ni tampoco se llama tiroxina. Solamente es TSH, tirotrofina o tirotropina. Y se produce y se libera en hipófisis, no en la glándula tiroides. Esta hormona va a promover la síntesis y liberación a nivel de la glándula tiroides de 3 hormonas importantes para la regulación y el mantenimiento de nuestro medio interno, de la temperatura, de la lipólisis, los carbohidratos, las proteínas, y tiene muchísimas funciones. ¿Cuáles serán? ¿Qué hormonas va a hacer que se liberen en la tiroides? T3, T4 y... T3, T4 y... Somatostatina. Calcitonina. Somatostatina. Calcitonina, que es la que va a regular el metabolismo del calcio. Y T3 y T4 son las propias derivadas de la estimulación de la TSH, y estas sí se van a liberar. T3, triiodotironina, T4, tetraiodotironina, o también llamada tirosina. ¿Ya? La T4 se llama tirosina. ¿Ya? La TSH no se llama tirosina. Bien, y la calcitonina. Luego tenemos otra hormona liberadora, CHR o CRH, llamada hormona liberadora de corticotropina o corticoliberina, porque libera, ¿ya? Hormona liberadora de corticotropinas o corticoliberina, o CHR o CRH, ahí están las siglas. Y a nivel de hipófisis va a dar lugar a que se sintetice y se libere la ACTH. ¿Bien? O también llamada corticotrofina. O corticotropina también. A su vez va a actuar a nivel de la glándula adrenal, o también llamada suprarrenal, ¿no es cierto? Y aquí va a producir la estimulación de la producción y liberación de muchas hormonas, ¿ya? ¿Cuáles hormonas se producirán a nivel de hormona de glándula adrenal? Cortisol. Principalmente cortisol. ¿Qué más? Triple A se llama. La triple A es aldosterona, adrenalina y andrógenos secundarios, ¿no? También libera mineralocorticoides que conforman el grupo, también liberan hidrocortisona, también liberan la adrenalina, ¿ya? Entonces tiene mucha función, ¿ya? Y tenemos otra hormona liberadora, y la última hormona, que es la GnRH o GnHR igual, que es la hormona liberadora de gonadotropina, o también llamada gonadoliberina. Muy bien, gonadoliberina. Estas van a actuar, como su nombre indica, a nivel de las glándulas gonadales, ¿no es cierto? Tanto Adrenalina y... adrenalina, aldosterona y andrógenos secundarios. ¿Ya? Van a actuar a nivel de las gónadas, tanto femeninas como masculinas. Pero a nivel de hipófisis va a hacer que se sintetice y se liberen hormonas, por ejemplo, que van a comandar todo este eje, que se llama LH y FSH. Luteinizante y la folículo estimulante, ¿no? Que seguramente en embriología han hablado de estas hormonas, folículo estimulante y luteinizante, ¿ya? Estas se producen, como ven, en hipófisis, no en ovarios, ¿ya? En ovarios se va a producir
unas hormonas y en testículos, como dice ahí, se va a producir otra hormona. En ovarios, ¿qué se va a producir? Por causa de estas, estrógenos y ¿qué más? Progesterona, ¿no es cierto? Entonces están viendo que LH, FSH no se produce en ovario, hipófisis, ¿ya? Y testículos, en testículos ¿qué habrá? Testosterona. En varones, ¿no es cierto? Testosterona. Muy bien. Y a nivel uterino, estas hormonas van a promover el embarazo o gestación, ¿no es cierto? Que se produzcan terceras hormonas durante la gestación y embarazo, que eso vamos a verlo más adelante, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos nosotros el eje hipotálamo, hipofisiario, gonadal, de hormona del crecimiento, de hormonas tiroideas, de hormonas adrenales y de hormonas gonadales, ¿ya? Hay una hormona que sí se va a sintetizar y se va a liberar a nivel de hipófisis, que se llama prolactina. Con esta completamos las 6 hormonas que se producen a nivel de adenohipófisis, ¿no es cierto? O también hipófisis anterior. ¿Qué pasa con la prolactina? La prolactina no tiene una hormona específica que va a hacer que se produzca y que se libere. Esta hormona se va a producir por mecanismos como por ejemplo de succión durante la gestación y durante la lactancia materna más que todo, ¿no es cierto? Y se va a producir ahí durante la gestación y la lactancia materna. Pero esta hormona tiene una hormona reguladora, ¿ya? Reguladora e inhibidora para esta hormona que se llama hormona dopamina. Que la dopamina es una neurohormona, ¿no es cierto? Y también actúa como neuroreceptor. Muy bien, cuando hablemos solamente de la fisiología de la dopamina, y vamos a hablar de eso. Esta dopamina es hormona reguladora de mi hormona prolactina, ¿ya? La inhibe la prolactina, ¿para qué? Para que nosotros no produzcamos leche constantemente, ¿no? Secreción láctea, si no todos estuviéramos con secreción láctea. Esta me bloquea la función de la prolactina. Y cuando hay una gestación, lo que hace es disminuir la cantidad para dar paso a que haya mayor producción de prolactina y haya mayor producción de leche materna. ¿Bien? ¿Dónde va a actuar la prolactina? Va a actuar a nivel de glándulas mamarias. ¿Ya? No produce tercera hormona, su acción es directa y solamente hace que aumenten los alvéolos mamarios para que contengan mayor cantidad de leche. Muy bien. Luego tenemos otra hormona que me va a regular, que también es inhibidora, y me va a regular mi eje de la hormona del crecimiento. Esta va a decir cuándo tienen que parar el crecimiento de nuestros órganos, de nuestros huesos, y cuándo tienen que parar la producción de la hormona del crecimiento, la reguladora. Y esta hormona se llama hormona somatostatina. Esta hormona también se produce a nivel del páncreas, ya son las células delta, pero también se produce a nivel de hipotálamo para cumplir su acción. ¿Bien? Entonces, este sería el eje hipotálamo hipofisiario de las hormonas liberadoras de la ADH. También tenemos hormonas de la neurohipófisis, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las hormonas de la neurohipófisis? Neurohipófisis. ¿Cuáles serán esas hormonas de la neurohipófisis? Fisiología 2. ¿Llevan hormonas? ¿O no llevaron hormonas? ¿No alcanzó el tiempo? Por aquí pasó. Muy bien. ¿Cuáles serán las neurohormonas que hay en la neurohipófisis? Cric, cric, cric. Tenemos dos, ¿ya? Dos que son sumamente importantes. Por un lado tenemos la oxitocina y por otro lado se llama una
ADH o antidiurética, ¿no? ADH es su sigla en inglés, antidiurética, también se llama vasopresina, en algunos libros antiguos está como arginina, tiene varios nombres. Bien, son sumamente importantes. Pasa que estas hormonas de oxitocina y ADH no se producen en hipófisis, se almacenan en hipófisis. Aquí en hipófisis se guardan estas hormonas, ¿ya? No se producen. Se van a producir a nivel de hipotálamo. Y se van a producir por suerte, como su mismo nombre, como oxitocina y como ADH. Aquí no hay liberina de oxitocina ni liberina de ADH, no. Misma oxitocina, misma ADH, ¿ya? Entonces se van a producir en hipotálamo. Cuando veamos la fisiología de estas hormonas, vamos a ver que hay células especializadas, magnocelulares que se llaman, productoras de oxitocina y ADH, y que de ahí estas dos hormonas van a viajar y van a almacenarse en la glándula hipófisis. Pero después de esto, la oxitocina va a ir a actuar en un órgano que se llama útero y glándulas mamarias. A nivel de glándulas mamarias, ¿qué hace la oxitocina? ¿Qué efecto tiene la oxitocina? Estimulante. Ayuda en la contracción, ¿ya? En la contracción de la glándula para que salga la leche. No en la producción, solo contrae la glándula para que sea expulsada la leche materna. Y a nivel uterino, También en la contracción, ¿no es cierto? Las contracciones uterinas que empiezan a tener fisiológicamente y normalmente durante la gestación, especialmente a partir del 8º mes a noveno mes, durante las contracciones en el parto, y después también actúa en el postparto contrayendo el útero para que haya la involución uterina y ese útero vuelva a la normalidad, no se quede grande, ¿no? Ahí. Pero también tiene otra función muy linda e importante, al igual que la dopamina, ¿ya? ¿Qué otra función tiene la oxitocina? Que hayan escuchado por ahí. ¿Escucharon de la hormona del amor? La oxitocina es la hormona del amor. Cuando hablemos de la fisiología de oxitocina, vamos a ver por qué es la hormona del amor y por qué la denominaron así. Más la dopamina es la hormona del placer. Y también vamos a ver por qué es la hormona del placer. Y es la que por culpa de esta puede ocurrir también algún tipo de adicciones en las personas. Muy bien. ¿Y la ADH dónde va a ir a actuar? ¿En qué órgano? ¿O en qué órganos? ¿En qué lugares? ¿En los riñones? Riñones. Riñones no es igual que glándula suprarrenal, ¿no? No. Muy bien. Riñones. Plural, ¿no? Porque me ponen riñón y ni que le hayan sacado el otro, ¿no? Riñones. ¿No? Riñones, muy bien. Y aquí va a actuar haciendo que esta ADH o antidiurética. ¿Qué hará? Una de sus principales funciones. ¿Qué hace a nivel renal la antidiurética? Capta sodio. Capta sodio, dice por acá. Por allá, atrás. ¿Qué hace la ADH en los riñones? Vasoconstricción, dice por acá. ¿Alguien tiene otra idea de qué hace a nivel renal la ADH? De ahí viene su nombre, antidiurético. ¿Qué significará antidiurético? Evita la producción de orina. Evita que nosotros estemos orinando. Si no, imagínense todo con nuestra bolsa colectora, ¿no es cierto? Nada que ver, ¿no? ¿No? Entonces la antidiurética va a evitar que nosotros estemos orinando. ¿Y cómo hace eso? Va a actuar a nivel renal de los túbulos colectores proximales, ¿ya? Y va a ayudar con la reabsorción del agua, ¿ya? Entonces nos ayuda con el balance hídrico a nivel de esos túbulos renales, ¿ya? No nos va a ayudar con la regulación específica del sodio y potasio, pero su intención secundaria va a ser esa, ¿ya? Mientras regula lo que es el balance hídrico o del agua, también va a haber el equilibrio electrolítico, ¿no? Que los dos van a actuar a nivel renal para que funcione bien ese sistema renal que nosotros tenemos.
Y de vasoconstricción, como decía aquí su compañero, que sí es su segunda principal función, vasoconstricción, de ahí el nombre vasopresina o arginina, y sí va a actuar como vasoconstrictora, pero a nivel de vasos sanguíneos. Entonces, la ADH tiene receptores a nivel renal y en los vasos sanguíneos. Y en los vasos sanguíneos va a ayudarnos a la vasoconstricción. Y a nivel renal con la reabsorción hídrica y control y regulamiento del agua. ¿Bien? Balance hídrico. Pero también últimamente, en estos últimos 5 años, sí, 5 años más o menos, antes de la pandemia empezaron a haber estudios de ADH y dice que la ADH es la hormona de la infidelidad o de la fidelidad, si quieren llamarla así. Vamos a ver por qué sucede eso, ¿ya? Vamos a ver por qué es que la han denominado así, ¿ya? Entonces, si hay una hormona de la infidelidad, ahí dicen que sí, pero vamos a discutirlo eso. Muy bien. Y con eso terminamos lo que es las hormonas del eje de la hipófisis anterior y posterior del eje hipotálamo hipofisiario blando. ¿Bien? Y todas estas vamos a llevarlas, todas. Y de todas estas vamos a ver patologías, sí. Vamos a ver patologías en su hipersecreción o en su hiposecreción. ¿Ya? Después de estas hormonas del eje hipotálamo hipofisiario, tenemos una hormona muy importante que se secreta a nivel de la glándula pineal. ¿Qué hormona se secreta a nivel de la glándula pineal? Porque también hay una hormona que se secreta y es súper importante porque gracias a esa hormona, si es que se secreta bien y nosotros cumpliéramos eso, no envejeceríamos. Pero como no lo cumplimos, pues ni modo, vamos a envejecerlo. Es llamada también la hormona anti-age, anti-envejecimiento, y es la hormona melatonina. ¿Han escuchado de la melatonina? Es la hormona que nos regula nuestros ritmos circadianos, día y noche, la que nos manda a tenemos que dormir y descansar a partir de las 8 o 9 de la noche, porque empieza su pico de secreción. ¿Ya? Muy importante, esa vamos a ver también la disfunción de la glándula pineal y de ese eje del ritmo circadiano. Las hormonas tiroideas ya la hablamos. Las hormonas paratiroides, ¿qué hormona secreta la paratiroides? Importante porque va a actuar junto con la calcitonina en la regulación del metabolismo óseo-cálcico, ¿ya? O sea, metabolismo del calcio, del fósforo y del magnesio. ¿Qué hormona hay en las paratiroides? Se llama PTH. PTH. O paratohormona. Paratohormona. ¿Ya? En el timo, porque hasta el timo secreta hormona. La timosina, que nos va a regular con la maduración de nuestros glóbulos blancos. ¿Qué glóbulos blancos? T, linfocito T, ¿no es cierto? Porque se promueven ahí en el timo, ¿no? Glándula adrenal ya la vimos. Riñón, aparte de que actúa la ADH y tener receptores en los riñones, el mismo riñón fabrica y produce una hormona importante con la maduración de nuestro glóbulo rojo, que cuando se enferma ese riñón, tanto se enferman los receptores para ADH, los receptores para renina y angiotensina, y se enferman los receptores y la producción de esta hormona, y las personas empiezan a tener anemia, y se llama eritroproyetina, ¿no es cierto? Por eso es que después tenemos que colocarle a los pacientes con insuficiencia renal su eritroproyetina, ¿no? En los ovarios y úteros y testículos ya lo vi, ¿ya? Entonces todas esas hormonas que mencionamos, a nivel del páncreas, me estaba olvidando, también tenemos 3 hormonas importantes que las vamos a ver y las vamos a llevar, y tenemos la insulina, el glucagón y la somatostatina, ¿no? Y vamos a ver también disfunción de esta glándula del páncreas, y la principal enfermedad que vamos a llevar es diabetes mellitus. ¿Bien? Entonces, con todas estas hormonas que he mencionado, también vamos a ver sus enfermedades de todas estas hormonas que estamos viendo, más las hormonas que mencioné, ¿ya?
y con eso completamos el sistema endocrino. Las otras hormonas, porque son un sinfín de hormonas, vamos a verlas de acuerdo a la especialidad. También vamos a nombrar algunas que son, por ejemplo, hormonas que pertenecen a la gastroenterología, pero que también llevan la parte endocrina, como por ejemplo la hormona grelina, ¿ya? Que es nuestra hormona del hambre, la leptina, que es nuestra hormona de la saciedad, ¿ya? Se produce más que todo en la parte gástrica, gastrointestinal, que es más de gastro, pero que también forma parte de la parte metabólica. Porque cuando hablemos de obesidad, de dislipidemia, de crecimiento, esas hormonas ingresan también para el estudio, ¿ya? Que aquí no las mencioné, pero que ahí está. Bien. Entonces, eso en cuanto a la parte hormonal del eje hipotálamo hipofisiario. Estas hormonas de la adenohipófisis van a tener también sus células especializadas para poder producirlas, ¿no es cierto? Y se van a llamar de acuerdo a su hormona que la produce. Somatotropas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas y lactotropas, ¿ya? No se vayan a confundir porque siempre hago preguntas de exámenes así, inclusive de falso y verdadero. Así que es súper fácil, ¿no? Uno se puede comer corticotrofina, tirotrofina, gonadotrofina, somatotrofina, ¿no? De acuerdo a su nombre. Las que más abundan en la hipófisis, las que tienen mayor cantidad de células productoras, es la hormona del crecimiento y la hormona de la lactotropa, de la prolactina, que tienen mayor cantidad de números de células productoras de esta hormona. ¿Y por qué tendrán esa cantidad de hormonas más que las otras? Porque nosotros tenemos que crecer, ¿no es cierto? Y desarrollarnos hasta la talla que tengamos, y porque las mujeres, especialmente durante la gestación y la lactancia materna, tienen que haber mayor producción de leche para poder alimentar al niño, ¿no? En menor cantidad están las tirotropinas, que vienen a ser las corticotropinas en cuarto lugar, y de último están las gonadotropas, ¿ya? Que también ahí tienen sus células especializadas. Muy bien, esto ya les expliqué. Y en realidad, para hacer recuerdo de qué son las hormonas, pues son todas sustancias químicas producidas y liberadas por una glándula que van a viajar por el torrente sanguíneo, o sea, pasan por los vasos sanguíneos y van a ir a cumplir su acción en una célula o órgano vital, ¿ya? No es nada más que eso, o sea, son verdaderos mensajeros químicos, como dice ahí, ¿ya? ¿Cómo es que actúan estas hormonas en cuanto a su funcionamiento? Todas las hormonas ya tienen un mecanismo de función, y a esta función es que para que salga una hormona y empiece a actuar, va a hacer que haya dos factores. Puede ser un factor externo, de un mecanismo externo que estimule la producción y liberación de la hormona, o puede ser un mecanismo propio interno del cuerpo que también va a hacer que estimule la producción y liberación de esta hormona, ¿no? Para eso hay pasos. Entonces, en el primer paso, la célula va a estar en reposo, va a agarrar el estímulo, ya sea externo o interno, va a recepcionar el estímulo y luego va a dar paso a la liberación de esta hormona, viaja por el torrente sanguíneo para su difusión, y al otro lado, o donde haya sus receptores, van a actuar produciendo su efecto positivo o su efecto negativo de esa hormona, ¿no? Porque como deben saber, según fisiología tenemos hormonas buenas y tenemos hormonas del estrés, ¿no? Que son malas, pero en realidad también son buenas. Todas las hormonas tienen su propósito y su fin en nuestro organismo, ¿ya? Y regulan, ¿bien? Pasa que también en ese órgano o tejido donde vayan a hacer su acción, como ven ahí, no todas las células de ese órgano tienen receptores para la hormona que se liberó, sino que va a haber un grupo de receptores que van a captar la hormona y otras células pues no van a actuar con su efecto de esa hormona. Como por ejemplo, ¿qué? A ver, un ejemplo de efecto de la hormona, el efecto más bonito de la adrenalina. No sé si le hice el de la adrenalina, no me acuerdo. No le hice el ejemplo de la anterior clase de la adrenalina, no hablamos con este grupo. Ya fue con el grupo antes. El efecto más bonito y más claro es el efecto de la adrenalina, porque la adrenalina tiene muchos efectos a nivel de organismo, ¿no es cierto? Entonces, esta adrenalina va a ser estimulada, digamos, por un estímulo externo, ¿no
no sé, qué sé yo, tal vez que se asustaron por algo, les dio miedo a algo, sufrieron, no sé, se volvieron paranoicos y ahí están, ¿no es cierto?, asustados. Esa activación de la adrenalina, que la adrenalina va a hacer que nosotros hagamos dos cosas, ¿no es cierto? Va a activarse cuando hay un escape o huida, ¿no es cierto? Y va a hacer que nuestro cuerpo reaccione para el escape o huida, ¿no? Pero pasa que los seres humanos no reaccionamos todos por igual. Algunos sí van a actuar de escape y huida ante lo que vaya a pasar, y otros van a actuar que se quedan parados y como petrificados, ¿no es cierto? Ahí, y no se van a mover, dependiendo de cada persona. Pero la que actúa es la misma hormona adrenalina y ese es su efecto. Una vez que esta adrenalina empieza a secretarse, va a ir y va a circular en nuestro cuerpo y va a ir a causar sus efectos en nuestro organismo para darnos esa huida o escapada del lugar donde nosotros no nos sintamos cómodos, ¿no es cierto? O estemos con miedo o hay algo raro. ¿Y cómo va a actuar? ¿Qué va a producir a nivel cardíaco la adrenalina? Taquicardia, ¿no es cierto? Entonces nosotros ante el miedo de lo que está pasando a nuestro alrededor vamos a empezar a tener taquicardia, vamos a empezar a hiperventilar, va a producir taquipnea porque también tiene receptores, esa adrenalina a nivel respiratorio, ¿no? ¿Qué más? A nivel pupilar se dilata, ¿no es cierto? Va a producir midriasis, ¿no? La vasodilatación de la pupila se llama midriasis, ¿ok? ¿Qué más va a producir la adrenalina? A nivel de los receptores del pie periférico, vasodilatación y va a producir sudoración, ¿no es cierto? Diaforesis. Y es por eso que todas las personas cuando estamos en altas dosis de adrenalina por un miedo, ¿no es cierto?, empezamos a sudar, a ponernos nerviosos, a taquicardia, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a la taquipnea, ¿no? Hiperventilar. ¿Qué más produce la adrenalina? ¿Puede hacer perder la sensibilidad de la piel? Claro, puede hacer perder, e inclusive por las altas dosis de adrenalina, las personas en algún momento de miedo, no sé si han visto o han escuchado, pueden llegar a levantar 20 veces su peso. Hay personas que, no sé si han visto esos videos de madres rescatando a su hijo, por ejemplo, que se cayeron y no sé de dónde agarran y levantan una piedra enorme, ¿no es cierto? Es porque están con la adrenalina alta. También sale, por ejemplo, una película de acción de donde se inyectan adrenalina y corren velozmente y tienen superpoderes, ¿no? Pero es un efecto real de la adrenalina, que ya hay estudios que han investigado que cuando uno está con la adrenalina al tope, tú te pierdes, ya pierdes, y de por sí te olvidas de tu entorno y solamente estás, ¿no?, enfocado al miedo o a lo que te está pasando, y tú puedes actuar, como le digo, de varias formas, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Si es que estás en algo de miedo, pues vas a actuar la taquicardia y todo. Si estás, por ejemplo, en plan de rescate porque le pasa algo a tu familia, a tu ser querido algo, y hay algo que está obstruyendo, pues la misma adrenalina va a hacer que no sé de dónde saca tanta fuerza esa persona y levantar movilidades, levantar ruedas gigantes, levantar todo lo que sea para poder rescatar, ¿ya? Y ahí hay pérdida de la sensibilidad en algunos casos. Inclusive, por causa de la adrenalina, puede activarse el sistema parasimpático también, que es el que nos controla nuestros esfínteres, ¿no es cierto? Entonces, algunas personas, por ejemplo, ante un pánico tremendo, miedo, pueden llegar a orinarse y a veces hasta defecarse, ¿no? ¿Pasa eso? Sí, pasa. Algunas personas sí. Es tanto el pánico, el miedo, la cosa que está. Por eso que algunas personas, por ejemplo, cuando tienen problemas psiquiátricos así de paranoia y todas esas cosas y de fobia a algo, pueden llegar a tener así. Pero es porque la activa la hormona. La hormona no es la que hace eso, sino que activa otros efectos secundarios de otro sistema, ¿ya? Y esta adrenalina actúa tanto en el sistema nervioso periférico como también interno, produciendo mayor cantidad en la suprarrenal para que haya mayor cantidad de hormonas. ¿Cuánto tiempo actúa esta adrenalina en nuestro cuerpo? Mayormente actúa entre 3, máximo 5 minutos en nuestro cuerpo, que es el efecto que da. Por eso es que cuando la adrenalina la utilizamos ante un paro cardiorrespiratorio, la ponemos cada 3 minutos, ¿no? Adrenalina, contamos 3 minutos para otra, ¿no? Adrenalina, para otra adrenalina. Ahí, ¿no? ¿Y qué efecto causa la adrenalina al colocarla en la parada cardiorrespiratoria?
estimular los receptores a nivel cardíaco y va a hacer que el músculo cardíaco empiece a latir, ¿no es cierto? Si ya estás ahí más de media hora en la estimulación y no hay, ya muerto total, ¿no? Y a nivel respiratorio, ¿qué va a pasar? Va a producir vasodilatación de los bronquios. ¿Para qué? Para que pueda entrar la entrada de aire y el oxígeno, ¿no es cierto? Y ahí va la hematosis, ¿no? Rápida que la necesita. ¿Qué más? Y va a producir todo lo que mencionamos, ¿no es cierto? Va a revivir a los muertos, ¿no? La adrenalina es un medicamento que revive a los muertos, claro que sí. No por eso se utiliza, sino ¿para qué? ¿Para qué vamos a utilizar la adrenalina? Entonces todo tiene un porqué científico también, ¿no? Y de estudio. Muy bien. Hasta ahí vimos el funcionamiento. Ahora vamos a ver su regulación o llamado feedback hormonal. Tenemos feedback tanto negativo como positivo fisiológicamente. La mayoría de las hormonas van a tener un feedback negativo o una retroalimentación negativa. ¿A qué se denomina retroalimentación negativa o feedback negativo? Es el poder, yo le digo así, es el poder que tiene la misma hormona de autorregularse, ¿ya? Ella misma hace y se estimula a que se secrete más o a que se secrete menos, ¿ya? Ella tiene el poder autonómico de autorregularse. Ahora, en esa regulación puede intervenir otros factores como el factor del sistema nervioso, factores visuales para que se secreten y liberen, factores olfatorios, gustativos, táctiles, factores del ritmo circadiano, factores del ritmo menstrual, por ejemplo, del ciclo menstrual, para que se liberen y se regulen también estas hormonas, ¿ya? Pero la mayoría tiene su feedback de la retroalimentación negativa. Muy bien. ¿Cómo pasa esto de la retroalimentación negativa? El estímulo, que ya dijimos tiene que estar presente, el hipotálamo va a liberar la primera hormona, que es la hormona liberina. Un ejemplo, la tiroliberina, que es la hormona de las tiroides, va a ser la primera hormona. Esta hormona va a estimular la adenohipófisis y se va a empezar a producir y liberar la segunda hormona, que en todo caso sería la tirotropina, y la tirotropina va a pasar por el torrente sanguíneo y va a ir a los receptores de la glándula endocrina, que en este caso va a ser la tiroides, y va a promover la síntesis y liberación de mi hormona número 3, que serían T3, T4 y calcitoninas. Estas van a irse por todo nuestro cuerpo donde haya receptores para las hormonas T3, T4 y calcitonina y cumplir su efecto y su acción. ¿Qué acción y qué efecto? De termorregulación, de control de nuestro medio interno, de equilibrio electrolítico, de control del calcio, de la regulación de la vitamina D, o sea, va a cumplir muchísimas funciones ya en nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, así. Una vez que cumpla toda esa acción en nuestro cuerpo, va a haber ese mecanismo de feedback negativo donde ya el tejido, Diana, donde actuó, donde estaban sus receptores, va a decir, ya estamos suficientes, ya cumplimos el efecto, ya no queremos más hormona y en consecuencia envía señales retro ya a la primera, a la tercera hormona, segunda y tercera para que bloquee la producción de ese eje hormonal, que en todo caso sería el tiroides del que estamos hablando, ¿ya? Y ya no se libera tiroliberina, ni el TSH, ni ninguna hormona. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ese tejido o esa célula diana necesite otra vez hormonas tiroideas, ¿ya? Para poder cumplir el efecto en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con todas las hormonas, especialmente del eje hipotálamo hipoficiario y de la adenohipófisis. Vamos a ver que algunas no cumplen tanto este eje en sí, porque por ejemplo el mecanismo de insulina y glucagón son distintos, pero insulina y glucagón son dependientes de hormonas de crecimiento y de hormonas tiroideas para que funcione bien insulina y glucagón, ¿ya? Muy bien. ¿Cuántos tipos de hormonas tenemos? Tenemos muchos tipos de hormonas y dependiendo de dónde es que va a agarrar para poder sintetizarse o fabricarse, es que algunas vienen derivadas de proteínas, otras vienen derivadas de esteroides o esteroideas o de colesterol, que también se llama, otras van a ser derivadas de péptidos, otras son combinadas como las glucoproteínas y otras vienen de aminoácidos simples, ya como está en ese cuadrito. Bien, para que puedan ver.
aminas van a ser sintetizadas a partir de una enzima que se llama tiroxina. Las esteroideas van a ser a partir de colesterol, que va a ser su síntesis, y las proteínas mayormente van a cumplir una síntesis distinta, ya de un proceso distinto, no va a ser directo como las aminas y esteroideas, y su formación primaria va a ser prehormonas, ya, y a partir de estas prehormonas que se van a crear en el retículo endoplásmico, van a crearse las prohormonas que se van a colocar como vesículas, ya, dentro de las vesículas, y cuando sean liberadas van a ser hormonas, ya, es un proceso de síntesis de las hormonas especialmente proteicas, como hormona de crecimiento, como insulina, que les mostré, ya, van a cumplir ese proceso enzimático de conversión que se llama, ya, y empieza en el retículo endoplasmático. Las demás, su acción de síntesis es directa, del colesterol y de la tiroxina. En cuanto a los efectos de las hormonas, vamos a ver que tienen muchos efectos muy importantes, estimulantes porque promueven la actividad de un tejido, ¿no es cierto? Como la hormona prolactina que hace que crezca la glándula mamaria. Inhibitorio que inhibe la actividad de un tejido, como por ejemplo la somatostatina, que evita que nosotros crezcamos desproporcionalmente, ¿no? Por lo general crecemos normal. Antagonista es cuando una hormona cumple efecto contrario de la otra. Por ejemplo, insulina, glucagón. Glucagón aumenta glucosa, insulina disminuye glucosa, ¿no? Ese efecto antagonista. Sinergista es cuando necesitamos dos hormonas o más para que cumplan una acción, mejor dicho. Como hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas que van a contribuir en nuestro desarrollo en talla, ¿ya? Y también de órganos sexuales femeninos y masculinos. Y efecto trópico es, por ejemplo, cuando altera el metabolismo de un tejido. Por ejemplo, las gonadotropinas, como la FSH-LH, que actúan a nivel endometrial para producir, a nivel ovárico para producir estrógenos y progesterona, y este estrógeno y progesterona ayuda a que ese endometrio, ¿no?, en cierta cantidad de tiempo se libere en forma de menstruación, ¿no es cierto?, se descame el endometrio o produzca una gestación, ¿no es cierto?, ya la gestación, ¿ya? Cambia ese metabolismo o altera el metabolismo de ese tejido. Muy bien, estos son los mismos efectos que ya les expliqué, solamente que hay un cuadrito, ¿ya? En cuanto al mecanismo de transporte de estas hormonas, son transporte hidrosoluble, la mayoría de las hormonas se van a diluir a nivel plasmático y van a necesitar de segundos mensajeros para poder ser transportados a todo el torrente sanguíneo, ¿ya? Ahí actúan los segundos mensajeros. En cambio, las liposolubles mayormente van a estar unidas a proteínas, principalmente de albúmina, y van a agarrarse bien duro y van a ir por todo nuestro organismo para cumplir su acción, ¿ya? Como si fueran su parejita, ¿bien? Y estas hormonas que son liposolubles, la mayoría de estas van a tener receptores en el núcleo, en el citoplasma y en la membrana. Más las hidrosolubles tienen mayor cantidad de receptores en la membrana, ¿ya? Dependiendo de la hormona. ¿Cómo es que se eliminan estas hormonas? Tienen tres formas de eliminación. Una que es la biliar, se eliminan por ahí, otra que es la renal, y hay una que no la cumplen todas las hormonas, que son algunas, como por ejemplo hormona del crecimiento, que ellas mismas se autodestruyen y se autoeliminan, ¿ya? Que son autónomas, y se eliminan a través del torrente sanguíneo, ¿ya? Se autodestruyen y salen por el torrente sanguíneo a eliminarse. Y se desaparecen, así como vinieron, no hay ningún. Muy bien. Esto es en cuanto al feedback negativo, que ya les expliqué, y que también tenemos control visual, gustativo, olfatorio, de ritmo circadiano, para que haya un estímulo de liberación o de inhibición de esa hormona. ¿Bien? También. En cuanto a la función de las hormonas, estas son las principales funciones, pero cuando veamos fisiología de cada hormona, vamos a ver que cada hormona tiene muchas funciones. Que la hormona de crecimiento no nada más es de crecimiento y desarrollo, sino que actúa a nivel de los carbohidratos, de los lípidos y muchas otras cosas, ¿ya? Producción, utilización, almacenaje de energía son las hormonas tiroideas, equilibrio del medio interno, también las hormonas tiroideas, reproducción, acciones complejas. Una sola hormona puede producir efectos diferentes en varios órganos, ya lo vimos, como la adrenalina, ¿no es cierto? Y la regulación de un proceso biológico necesita varias hormonas para llevarse a cabo.
Entonces hacen su función. En cuanto a las enfermedades, se denominan enfermedades primarias cuando la lesión o la enfermedad se encuentra en las glándulas mismas. Por ejemplo, se encuentra en tiroides, en gónadas suprarrenales, en mismo páncreas. Son enfermedades primarias. El origen está ahí, ¿ya? Y no me va a alterar la cascada de secreción ni de hipotálamo ni de hipófisis. Pero sí van a estar alteradas mis terceras hormonas, ¿ya? Se llaman enfermedades primarias. Enfermedades secundarias, cuando la alteración está en hipófisis, más no hay alteración de mis hormonas de hipotálamo, pero sin consecuencia de que haya una lesión en hipófisis, no va a haber secreción o va a haber hipersecreción de las terceras hormonas. Y si viene la cascada de más arriba, se llama el origen terciario y ahí sí, todo mi eje de equilibrio va a estar alterado. Entonces, podemos tener hipotiroidismo primario, que la afectación va a estar en la propia glándula tiroides, por ejemplo, por déficit de yodo. Podemos tener hipotiroidismo secundario, ¿sí? Cuando hay tumores, por ejemplo. Podemos tener hipotiroidismo terciario, sí, también por tumores o por lesiones externas o por iatrogenios o cirugías, neurocirugías, radiaciones, que lo vamos a ver, ¿ya? Lo mismo con las otras enfermedades. Entonces, todas esas las vamos a llevar, sí, las vamos a llevar en este momento, ¿ya? Muy bien, hasta aquí la introducción del eje hipotálamo hipoficiario.